Queremos enviarle un saludo fraternal a todos los hermanos que están conectados con nosotros en esta hora, a los que están cerca y a los que están lejos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos que me escuchan, nada hay más hermoso en la vida cristiana que estudiar la palabra de Dios. Y especialmente cuando leemos, cuando tenemos la posibilidad de escudriñar los evangelios, el ministerio de Jesús acerca de nosotros. Hay 3 versículos que me llaman poderosamente la atención y quiero compartir con ustedes en esta hora acerca del ministerio de Jesús, de sus discípulos y de un grupo de mujeres que le servían. Y vamos en este momento a leer en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Pero antes de abrir la palabra y de leerla, vamos a hacer una breve oración. Bendito Padre y bendito Dios, en esta hora pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad. Todo lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, leo el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, del versículo 1 al 3. Y el título dice, Mujeres que sirven a Jesús. Vea qué interesante. Dice la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. A mí me encanta leer este pasaje porque encontramos en la palabra de Dios el ministerio de Jesús en práctica, con el grupo de sus primeros seguidores, hombres y mujeres. Es sorprendente que las mujeres pudieran unirse a este grupo porque en ese tiempo las mujeres estaban excluidas de todas las actividades religiosas. Sin embargo, aquí Jesús abre la puerta y les permite colaborar en el ministerio de Jesús. Me encanta porque hay varias cosas importantes que voy a mencionar. Y eran que habían 4 grupos de personas. El primer grupo era un grupo de predicadores que se unían a Jesús. 12 discípulos predicando el evangelio de Jesús. Detrás de ellos había una persona que se menciona, posiblemente había más. Esta era María Magdalena. Esta era una testificadora, una mujer que hablaba de todo lo que había hecho Jesús en su vida, cómo la había cambiado y cómo ella se había revelado contándole, él diciéndole todo lo que ella había hecho. Esta fue una mujer maravillosa que testificaba de Jesús por todos los lugares que ella iba. Encontramos también en el versículo 3 a una mujer de alta sociedad, una mujer que estaba relacionada con la corte del rey Herodes. Esta era Juana. Esta era una mujer de influencia, alguien que conocía la alta y clase de la sociedad de ese tiempo, una mujer de influencia. Pero también habían otras mujeres. Una de ellas era Susana y otras muchas, dice la palabra de Dios, que servían al ministerio de Jesús con sus bienes. Ellas ayudaban a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de los apóstoles. Es maravilloso cuando un líder como Jesús tenía el respaldo de sus predicadores, de mujeres que testificaban, de otras de influencia que traían personas a Jesús, y era el contacto para llegar a las altas clases sociales. Y sobre todo que habían mujeres dispuestas como Juana,
y sus otras compañeras a poner sus bienes al servicio de la causa de Dios. Saben, hermanos, cuando yo leo esto, a mí se me eriza la piel. Pienso en la iglesia apostólica, y esta iglesia fue antes de que se derramara el Espíritu Santo. Algo maravilloso, una unión, una camaradería cristiana, como debería precisamente haber en nuestros días. Yo he titulado el tema de hoy, Reavivamiento y Reforma dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, voy a leerlo acá, en Jeremías capítulo 29, versículo 13, la palabra de Dios dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando los creyentes, hermanos, hombres o mujeres, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, deciden entregar su vida completamente a Jesús y le buscan de todo corazón, la palabra de Dios, la promesa de Dios al hombre es que me hallaréis. Pero el requisito es buscarlo de todo ¿qué? De todo corazón. Buscar el reavivamiento verdadero, teniendo como consecuencias la verdadera reforma para hacernos más semejantes a Jesús, es urgente hoy en día. Para que podamos, hermanos, cumplir la misión y para que podamos predicar el evangelio a quienes no lo conocen, de la misma forma que lo hizo Jesús con sus discípulos y con el respaldo de las mujeres que apoyaban la obra del ministerio. Si en aquel tiempo fue permitido por Jesús que las mujeres se unieran a este grupo de predicadores y a su líder, Jesucristo, cuánto no, hermanos, más hoy en día. Vean lo que dice la pluma inspirada en la página 141 de Mensajes Selectos. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Qué interesante. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de que haya un reavivamiento de la verdadera piedad, como lo hubo en el pasado, en el tiempo apostólico, en el tiempo del Pentecostés. Y procurarlo debiera ser para todo creyente y todo cristiano, hermanos, nuestra primera obra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo quiero leer también de Segunda de Crónicas, un versículo que nos gustan a todos los cristianos. Y es aquel que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí hay varias cosas muy importantes, especialmente para el tiempo convulso en el cual estamos viviendo. La palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, y si buscaren mi rostro y oraren, dice la palabra de Dios, y se convirtieren, dejaren sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Saben, hermanos, hoy más que nunca debemos de humillarnos delante de Dios. Hoy más que nunca debemos de orar. Y recuerden, hermanos, que orar es el acto, dice la palabra de Dios, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios. El libro del Camino a Cristo dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración, queridos hermanos, hermanas y amigos, no baja a Dios hasta nosotros. Antes bien,
nos eleva a Él. Esto es la oración. En la oración hay poder. Hay poder porque Dios se manifiesta a través de las peticiones de sus hijos y sus hijas. Estar, hermanos, donde Dios esté presente, en los cultos, en las reuniones como esta que estamos teniendo, una reunión virtual, en las reuniones familiares, cultos de familia, en las reuniones de iglesia, debemos de poner siempre a Dios en primer lugar, porque Él debe ser lo más importante de nuestra vida, no solamente en palabras, sino también en las acciones diarias de nuestra vida. Dice en el libro inspirado, Mensajes Selectos, página 141, sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. ¿Solo en qué, hermanos? Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Busquemos a Jesús en la primera hora de cada mañana y permanezcamos con Él durante todo el día. Dice un libro también inspirado que se llama El deseado de todas las gentes, en la página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena. ¿Quién de ustedes está dispuesto a hacer un cambio en su vida para atender a lo que Dios quiere? ¿Quién está dispuesto a buscarlo verdaderamente de corazón y ponerlo en primer lugar, temprano, al amanecer, y continuar con Él durante todo el día? Estoy seguro que en este momento hay hermanos, hay hermanas que están levantando la mano porque ellos son fieles. Quiero terminar con el versículo del apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de los Romanos, donde dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén, hermanos. Definitivamente, los años me han enseñado, queridos amigos, amigas y hermanos y hermanas, que el Señor Jesús está cerca. Yo recibí este hermoso evangelio hace un poquito más de 40 años y desde entonces he escuchado que el Señor viene y he visto señales a lo largo de los 40 años que nuestro Señor viene a la tierra. Pero nunca he visto y he vivido una época como la actual, donde todas las señales indican que el regreso de nuestro Señor Jesús está cerca. Nunca se ha predicado el evangelio con tanto interés. Nunca se ha visto tantas personas involucradas en predicar la palabra de Dios. Estamos viviendo el tiempo, hermanos, en que tenemos que poner nuestros recursos al servicio de Dios. Muchos en la iglesia tal vez no tienen la capacidad que tenían los discípulos, que tenía Jesús, que tienen algunos hermanos que son ungidos y pastores del Espíritu Santo para predicar. Pero al igual que Susana, al igual que las otras mujeres, al igual que María Magdalena, pueden testificar y colaborar en la causa de Dios con los dones que ha puesto Dios a su servicio. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, veamos el tiempo en el que vivimos, porque ya es hora que abramos nuestros ojos, porque nuestra acción, nuestra salvación y nuestra redención está muy cerca.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por haber compartido con nosotros este momento de oración y este momento de estudio de la palabra de Dios.